Hola, hola. Hola, hola, Sujei. O Génesis. ¿Quién es? Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a iniciar ya con nuestro tema de hoy, hermanos. Hermano Francisco, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estamos, hermano? Sí, hermanito, Dios te bendiga. Qué bueno, hermano, Dios le bendiga. Paz de Dios, hermano. Hermana Avi, ¿cómo ha estado, hermana? Dios le bendiga. Bueno, hermana Susi, mucho gusto, hermana. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está con nosotros, hermana. Dios le bendiga. Hermana Judith y Aidan, igual. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, hermanos, pero antes vamos a hacer una oración para poner en las manos del Señor este tiempo, hermanos, que sea el Señor el que hable a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Padre, obrando en nuestros corazones. Danos luz, Señor, danos entendimiento de lo que enseña tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé iluminación, nos dé revelación, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento y que nuestro corazón, Señor, sea un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Padre, que toda incredulidad, que toda duda, que todo aquello, Señor, que pueda estorbar, sea quitado de nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me oyen bien, verdad? Ok, hermanos, perfecto. Bien, hermanos. Correcto, hermana, gracias. Vamos a iniciar, hermanos, nuestros temas y tengo 6 temas que quiero compartir con ustedes. Primero quiero compartir el día de hoy el tema de la obra del Espíritu Santo. Ese es un tema muy importante, hermanos. Conocer cuál es la obra del Espíritu Santo y conocer quién es el Espíritu Santo. No es lo mismo decir qué hace el Espíritu Santo a decir quién es el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo puedo decir, el Espíritu Santo me consuela, el Espíritu Santo me fortalece. Bueno, eso es algo que Él hace, ¿sí? Eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Pero decir lo que el Espíritu Santo es o quién es Él es algo muy diferente. Por ejemplo, yo digo, el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es, ¿qué, hermanos? Todopoderoso, ¿verdad? Que Él tiene todo el poder. Bueno, ese atributo natural, porque solo le pertenece a Él, es algo que solo posee el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros es omnipotente. ¿Sí? Entonces, Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sí? Entonces eso es algo que Él es. ¿Sí se comprende cuál es la diferencia, hermanos? Entonces vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo. Ese es un tema. El tema 2 va a ser el ministerio del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Cuando digo vino, no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba activo desde el principio de la creación. Porque recuerde que la Biblia dice que en el principio que se movía el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ha estado siempre activo en la creación.
Pero cuando decimos que Él vino en el día de Pentecostés, vino con un propósito, ¿sí? Es lo que vamos a ver en ese tema 2. En el tema número 3, vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que todo cristiano tiene que desarrollar, tiene que ir creciendo en el fruto del Espíritu de una manera progresiva. Entonces vamos a ver lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. El tema número 4 va a ser el bautismo con el Espíritu Santo. Creemos en esa promesa, hermanos. Creemos que el Señor nos llena, nos bautiza con su Espíritu Santo para darnos poder para predicar el Evangelio de Salvación. El tema número 5 es la ofensa o las ofensas contra el Espíritu Santo, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el tema número 6 tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, hemos recibido, hermanos, dones del Espíritu Santo, ¿sí? Nos ha dado dones, ¿para qué? Para ministrar en la iglesia, para ministrar a los hermanos. Son dones que el Espíritu Santo nos otorga, son regalos que nos otorga para servir al cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a iniciar hoy con el tema número 1. Y le voy a pedir que tenga su Biblia por ahí cerca, por si hay oportunidad de leer algunos textos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el tema número 1 tiene que ver con la obra, del Espíritu Santo en cuanto a su relación con el universo físico. Es decir, creemos que el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas también. El otro aspecto es el Espíritu Santo en la vida de los inconversos. El tercero es el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Y el último es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces vamos a ver hoy el primero, que es el Espíritu Santo en la creación del universo. ¿Sí? Hermanos, cada persona de la deidad es representada como habiendo creado todas las cosas. Es decir, cuando yo voy a la Biblia, yo leo que el Padre creó todas las cosas, ¿sí? Pero también cuando voy a la Escritura, me encuentro que el Padre, que el Hijo, perdón, también creó todas las cosas. Entonces, vemos que el Padre crea, vemos que el Hijo crea y vemos que el Espíritu Santo crea. Por ejemplo, tenemos un texto aquí que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, nos está hablando que el Padre es el creador del universo y de todas las cosas. Pero yo también me encuentro, hermanos, que el Hijo, es decir, Jesús, en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces vemos que el Padre crea todas las cosas. Vemos que el Hijo también crea todas las cosas. Pero falta una persona, hermanos. El Espíritu Santo de Dios. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, Job nos está diciendo que el Espíritu Santo lo hizo. Es decir, el Espíritu Santo está involucrado, hermanos, en esa obra de la creación.
¿sí? Entonces creemos que el Espíritu Santo es Dios. Eso tiene que estar bien claro, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, hay ciertas sectas que niegan que el Espíritu Santo sea Dios, ¿sí? Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es decir, que no es una persona, sino que es una fuerza nada más. Pero usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona tiene que, tiene tres cosas importantes. Tiene primero voluntad, tiene inteligencia, hermanos, y tiene sentimientos. Entonces, para que el Espíritu Santo sea una fuerza activa, como ellos dicen, tendría, ¿sí?, que dejar de tener estas tres cosas. Pero cuando usted va a la Escritura, usted se da cuenta que el Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿sí? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece. Una fuerza no puede entristecerse, ¿sí? Una fuerza no tiene voluntad. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y nos guía ¿por qué? Porque Él es una persona. Entonces, eso debe de estar muy claro, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Respecto a Jesús, esta misma secta, ¿sí?, dice que Jesús no es Dios. Ellos lo reducen o dicen más bien que Jesús es, hermanos, simplemente el Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, ellos lo entienden como que Jesús fue creado por el Padre, ¿sí? Fue creado, fue el primogénito, pero que no es Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, creemos que el Señor Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, así nos los enseña. Mire, si el Señor Jesucristo eh, no fuera Dios, hermanos, nuestra salvación estaría en peligro, ¿sí? Porque ningún ser creado, hermanos, puede darnos salvación, ¿sí? Es decir, ningún ser humano, ningún ser creado puede dar su vida para salvarnos. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Filipenses en su capítulo 2 respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más interesante, que nosotros, todo lo que vamos a hablar, hermanos, obedece. Escucha lo que dice Pedro. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Es decir, el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo viene para aplicar esa obra que hizo Jesús a la vida del inconverso. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos el respaldo. Cuando usted va a dar el mensaje de salvación, tenga esto en mente. Usted no está solo. Usted no está dando un mensaje cualquiera. Usted está dando un mensaje que está siendo respaldado, hermanos. ¿Sí? Que está siendo respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted se va a preguntar, hermano, si el mensaje está siendo respaldado por el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué yo cuando predico el Evangelio, la gente se resiste? ¿Por qué cuando yo le digo a una persona que Cristo le ama y que tiene que arrepentirse, la persona se molesta, se enoja, ¿sí? O incluso se pone hasta más rebelde, más duro en su corazón? ¿Por qué, hermanos? Bueno, hermanos, porque nosotros tenemos algo que se llama libertad. Dios nos ha hecho hombres libres para elegir, para decidir, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, cuando vamos al capítulo número 16 de Juan, en el verso 8 en adelante, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer
al mundo, hermano, de tres cosas importantes: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Tres cosas importantes que el Espíritu Santo va a hacer en la vida del inconverso. Primero, de pecado, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermano, es que es imposible que nosotros, por muy bien que usted hable, por muy preparado que usted esté, por mucho conocimiento, porque habla usted muy bien, hermano, va a ser imposible que nosotros podamos traer convicción de pecado al inconverso. Va a ser imposible, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios usando su vida, usando su voz, usando sus manos, el que va a traer convicción a ese corazón que está endurecido. Nadie más, hermano. Ningún hombre puede traer convicción, ¿sí? Ningún hombre caído, ningún hombre pecador puede traer convicción a otro corazón, solo el Espíritu Santo de Dios. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermanos, si usted recuerda en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ese día extraordinario, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y se dice que aquellos hermanos, discípulos, hablaron en lenguas y la multitud los escuchaban. Y usted recuerda que muchos dijeron, bueno, que están borrachos. Y se levanta Pedro, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo. Y se dice que Pedro les predicó la palabra del Señor y les empezó a decir, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo llevaron al madero, y les empezó a dar ese mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que aquellas multitud, dice que fueron compungidas, fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. El Espíritu Santo tocó sus vidas y esas personas dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, que cuando Pedro recibe ese poder maravilloso, inmediatamente Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo. No eran las palabras de Pedro, no era la seguridad que Pedro tenía para hablar, no era que Pedro era muy valiente, no. Era el Espíritu Santo que ya había llenado a Pedro de su poder. ¿Sí? Pedro ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo, entonces él se levanta y les dice con toda seguridad, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que aquellas personas fueron tocadas por el Espíritu Santo y expresaron, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús y recibirán el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente es convencerlo, hermano, de su pecado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros no cambiamos las vidas, hermanos. Nosotros no cambiamos la conducta, ni la manera de vestir, ni la manera de hablar de las personas. Nosotros solo somos instrumentos que el Señor va a usar para su gloria. Yo soy muy respetuoso en el sentido de que yo no me voy a meter jamás a decirle a una persona que tiene que cambiar en su vida. Es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios la que va a tocar ese corazón y ese corazón va a decir, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y ese mismo versículo nos está hablando, hermanos, de qué pecado específicamente, ¿sí? No nos está hablando del pecado de ser un borracho, de ser un ladrón, de ser un mentiroso, no.
nos está hablando del pecado de la incredulidad. Negar, ¿sí? Rechazar que Jesucristo es el único medio para obtener salvación es un gran pecado, y ese pecado es el pecado de la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad, hermano, es el más grande de todos los pecados. Y aquí no habla de la incredulidad de, usted sabe que hay hermanos, que hay creyentes que creen en Jesús, pero no creen en los milagros, no creen en ciertos dones, no. Está hablando de la incredulidad de creer que Jesucristo fue aquel que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Sí? Hermanos, si nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, ¿usted qué cree, hermano? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Mire, hermano, vaya a Mateo capítulo 23, verso 37. ¿Quién lo lee, hermano? Alguien que lo lea por ahí, por favor. Mateo 23, Mateo 23, versículo 37, hermana, por favor. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiese buscar a sus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Amén. Entonces, ese versículo nos habla, hermanos, que el Señor estuvo hablando al pueblo de Israel. Recuerde que el Señor les envió profetas. ¿Y qué pasaba? Ellos, ¿qué, hermanos? Los mataban, ¿verdad? Y el Señor les seguía hablando y les mandaba profetas y les mandaba hombres de Dios, y ellos, ¿qué hacían? Los mataban. Por último, el Señor les mandó al Señor Jesús, al Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? Lo crucificaron. Por eso la Escritura dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas, dice, y a los que te son enviados. Y dice el Señor: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne perdón, hermanos, cuántas veces quise reunir a la gallina como la gallina reúne a sus polluelos? ¿Pero qué? Pero tú no quisiste. Es decir, nosotros le vamos a hablar la palabra de Dios al inconverso, ¿sí? Y el Espíritu Santo quizás va a tocar su vida. Quizás esa persona va a decir: es cierto, yo soy un pecador, yo estoy haciendo esto y está mal. Pero dentro de su corazón esa persona puede resistirse al llamado del Señor. Y es por eso que usted ve una persona que va al culto, se goza, canta al Señor, pero hermanos, no permanece. ¿Por qué? Porque en su corazón él se resiste a ese llamado. Así como el Señor le hablaba al pueblo de Israel, y ellos no quisieron. Así hay gente, hermano, que usted le va a hablar, que usted le va a predicar, que usted le va a decir, y ellos se van a resistir en su corazón. ¿Sí? Pero esto no debe de desanimarnos. Esto no debe de desalentarnos. No, hermanos, porque la obra no es de nosotros, sino que la obra es del Señor. Usted predique el evangelio, usted háblele a las almas, ¿sí? Porque el que hace la obra es el Señor. Entonces, Él va a convencer al mundo de pecado, ¿sí? Pero recuerda que aunque muchas veces las personas son tocadas, hermanos, reciben un milagro,
Dios obra en sus vidas. Ellos se resisten al llamado del Señor. Se endurecen en su corazón y no quieren buscar del Señor. ¿Sí? De justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia, hermano, de la cual el Espíritu trae convicción, no es la justicia que nosotros pensamos. No es la justicia que usted y yo pensamos que necesitamos, no, sino que es la perfecta justicia de Cristo. ¿Sí? Es la justicia del Señor. Y hay algo muy hermoso que dice un hombre de Dios. Dice, convencer al mundo de justicia debe significar que el Espíritu da evidencia convincente. No meramente que su causa fue buena, la causa de Cristo, y que él, Cristo, era inocente, sino también que en él se encuentra la justicia que el mundo necesita. ¿Vivimos en un mundo injusto? Sí, ¿verdad? Hay impunidad, hay injusticia, hermanos. Pero la justicia que el mundo da, hermanos, no es la misma justicia que viene del Señor. La justicia imputada que fue provista para nosotros por gracia y se hace nuestra por la fe. Su regreso al Padre dio evidencia de que Él había enteramente finalizado la tarea por la cual había sido enviado al mundo, aquella de proveer justicia para aquellos que creerían en Él. Es la justicia de Cristo, hermano. Es la justicia del Señor la que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? Llegó tarde nuestro hermano Rubén. Dios le bendiga, hermano. Hola. Me voy a peinar todavía, perdón por la interrupción. No se preocupe, hermano. Sigan. Dios le bendiga. Pecado. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia. El pecado de la incredulidad, hermanos. Parece increíble, pero hay creyentes. Parece una contradicción. Hay creyentes que son incrédulos. ¿Sí o no? Yo lo puedo entender de alguien que no conoce a Cristo. Yo lo puedo entender de alguien que no ha visto el poder del Señor, pero de un cristiano que ha visto, hermano, el poder del Espíritu Santo, que sea incrédulo, eso es algo terrible. La incredulidad, ¿sí? Será una barda, será una pared, hermanos, que nos va a impedir disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero el Espíritu Santo con su poder, si usted le pide que arranque toda incredulidad, que derribe toda incredulidad, Él lo va a hacer. ¿Le cuesta creer que Dios puede sanarlo? Dígale al Espíritu Santo que quebrante esa incredulidad. ¿Le cuesta creer que el Señor puede salvar a su familia? Pídale al Espíritu Santo que quite esa incredulidad. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque la palabra lo expresa así. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiene incredulidad de que su familia puede ser salvo, quítela, porque esa no es la voluntad del Señor. El Señor quiere que todos sean salvos, todos. Ahora, ¿todos van a ser salvos? Bueno, obviamente que no. No porque Dios no quiera, sino porque el hombre rechaza al Señor. El pecado de la incredulidad es eso, rechazar al Señor. ¿Sí? De juicio. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se dice que Satanás es el gobernante o el príncipe de este mundo, hablando del sistema, de la forma del mundo. Y reina, porque tiene su trono, en el corazón de los pecadores empedernidos. Y él ciega sus mentes.